Pues buenas noches y es un honor para mí estar aquí con ustedes para poder hablar sobre unos temas de interés común, nuestra felicidad y los ejercicios espirituales de San Ignacio. Yo estoy aquí no porque soy un experto sobre esta materia, sino más bien porque soy un estudiante de los ejercicios. Y ya que soy un estudiante muy lento, para poder aprender tengo que repetir las lecciones varias veces. He hecho los ejercicios de 30 días 3 veces ya y comienzo la cuarta ahora en julio de este año. Un mes de ejercicios. Por eso lo que comparto aquí esta noche es una acumulación de conocimientos a través de estas experiencias. Además, agrego a todo esto los conocimientos de un libro que me ayudó bastante sobre el tema del principio y fundamento. Una religiosa irlandesa me prestó el libro durante un programa que compartimos hace poco en España. El libro se llama, en inglés se encuentra solamente, Understanding the Spiritual Exercises, a Handbook for Retreat Directors, por el padre Michael Ivins. Se publicó en 1998. Quiero atribuirle a él varios de los puntos que mencionaré en esta presentación. Esta noche voy a contar 2 chistes. Uno al principio y el otro al final de la presentación. Los chistes no tienen nada que ver con el contenido de la presentación. Los cuento por si acaso la presentación les parece tan mala o sin valor, que si no pueden encontrar nada de felicidad en la exposición, por lo menos pueden encontrarla en los chistes, que son agradables. Espero no ofender a nadie por estos chistes, pero esto siempre es un riesgo. El primer chiste tiene que ver con unos cubanos. Eso fue contado a mí por un cubano jesuita, por eso lo estoy contando. Nelson, de Cuba, me contó ese chiste. Unos cubanitos que salieron de Cuba y terminaron en Miami. Eran gente de la clase obrera, de manera que no tenían casi nada cuando salieron. Tampoco tuvieron mucha educación porque tenían que trabajar duro en la finca para ayudar a la familia, a sus padres. Pasó que al llegar a Miami, estos 2 hermanos encontraron trabajo y al ganarse la vida, comenzaron a vivir bastante bien. Pocos meses después de estar allí, llegó la madre de ellos en una visita. Pero durante su tiempo con ellos, ella se enfermó, se puso bien débil y murió. Los hermanos estaban destruidos por la muerte de su madre y decidieron darle un funeral elegante. Ellos querían honrar primero a ella, pero también querían enseñar al resto de la familia que esos pobres muchachos que salían de Cuba ahora estaban bastante bien en Miami. De manera que compraron un ataúd muy lujoso, un traje elegante y unas joyitas para su mamá. Y llenaron la sala con flores. Estaba casi todo listo para tener el velorio cuando el director de la funeraria entró en el salón y vio a los 2 hermanos levantando el cadáver del ataúd. Sacaron 3 botellitas llenas de algún ungüento
y comenzaron a poner el ungüento en las piernas, en los brazos y en la espalda de su mamá. El director estaba en pánico y les gritó: muchachos, ¿qué están haciendo? ¿Están locos? No pueden tocar el cadáver una vez que esté puesto en el ataúd. Ellos le replicaron: pues estamos cumpliendo la última voluntad de nuestra madre. Ella nos decía, cuando estaba enferma, que cuando muriera, que por favor la cremáramos. Eso por el cubanito que me dijo eso. Nelson, ¿qué le conoces? Bueno, con esto comenzamos nuestra presentación. Acuérdate que eso no tiene nada que ver con... Cuando uno escucha una sinfonía, el primer movimiento o tiempo musical normalmente es el preludio, que contiene los diferentes temas o melodías que uno escucha durante las varias partes de la sinfonía. Cada movimiento musical tiene una melodía particular que forma parte de la pieza total. De manera que el preludio nos da la oportunidad de escuchar el conjunto de las diferentes notas musicales y melodías que se desarrollarán después durante cada movimiento de la sinfonía. Mirando así el principio y fundamento como el preludio de los ejercicios, descubriremos que hay temas en el principio y fundamento que encontraremos más detalladamente en cada semana de los ejercicios. Por ejemplo, el tema de la finalidad de la vida, o la relación entre el creador y la criatura, el tema del mundo, el tema de la libertad y la indiferencia, el tema del magis y del amor. Todo esto aparece como un conjunto en esta primera consideración que se nos presenta San Ignacio en los ejercicios. Todos son temas que serán elaborados más explícitamente durante las 4 semanas de los ejercicios. Aquí en el principio y fundamento los tenemos presentados en un conjunto para que sepamos desde el primer momento lo que vamos a estar considerando en estas semanas. De hecho, un texto complementario al principio y fundamento aparece al final de los ejercicios de San Ignacio en lo que se llama la contemplación para alcanzar el amor. Los dos textos, el principio y fundamento, que aparece al principio, y la contemplación para alcanzar el amor, que aparece al final de las 4 semanas de los ejercicios, hacen hincapié en los mismos temas, pero de diferentes puntos de vista, y se complementan uno al otro. Según el padre Ivens, el principio y fundamento es el fundamento de todo el edificio moral y espiritual de los ejercicios de San Ignacio. Permanece como un punto básico de referencia para los ejercicios y para toda la vida. Las diferencias principales entre el principio y fundamento, lo que aparece al inicio de los ejercicios, y la contemplación, que aparece al final,
se pueden expresar brevemente en esta forma, según el padre Ivens. El fundamento enfatiza más nuestra dependencia en Dios, mientras la contemplación explicita más el ofrecimiento de Dios a nosotros. En el principio y fundamento nosotros usamos criaturas para relacionarnos con Dios. En la contemplación, Dios utiliza, entre paréntesis, su creación para donarse a nosotros. El principio y fundamento evoca una respuesta de servicio. La contemplación, para alcanzar el amor, evoca una respuesta de gratitud. En el principio y fundamento, las condiciones concretas de servicio, por ejemplo, el uso correcto de las cosas y la indiferencia, son presentadas como una tarea o objetivo para alcanzar o lograr, mientras que la donación de sí de la contemplación se presenta como algo espontáneo, hecho por amor. En breve, dice el padre Ivens, se puede decir que los temas del principio y fundamento son preparatorios para los de la contemplación y esencial para la autenticidad de ella. Los dos textos son mutuamente complementarios, cada uno tocando los temas de la creación divina y la participación de la humanidad en ella. Ahora bien, hemos saltado muy rápidamente a dos textos fundamentales para Ignacio en los ejercicios. Vamos ahora a analizar un poco el primero de esos textos, que se llama el principio y fundamento, para ver cómo los temas allí nos pueden ayudar a encontrar verdadera felicidad en nuestra vida. En el libro que usamos para los cantos, pueden encontrar una copia de lo que es el principio y fundamento. Si tienen ese libro, en la página 3, en The Gathering Prayer, la sección First Principle and Foundation, ya está traducida ahí lo que pone San Ignacio al principio de los ejercicios. Y tienen, ellos alternan entre inglés y español, pero la traducción española está completa ahí. Si no tienen ese libro, yo tengo copias aquí, que Verónica lo puede pasar, pero solamente tengo 50, de manera que no tengo más. Si no tienen esa copia, pueden utilizar esa hoja para poder consultar qué es este principio y fundamento de que estamos hablando. De manera que aparece en esta hoja o en la página 3 lo puedes encontrar traducido en español, lo que es el principio y fundamento, para que sepan de lo que estamos tratando. Al comenzar los ejercicios de San Ignacio, él propone que el ejercitante, que va a hacer los 30 días de ejercicio, en las diferentes formas, sea de 30 días, o sea, durante la vida corriente, pues él propone que el ejercitante considera esta reflexión, esta composición que se llama el principio y fundamento. No dice que hay que rezar, Ignacio no dice eso sobre esto, sino considerar lo que es el principio y fundamento. Y se lee así: el ser humano es creado para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor.
consistiendo en esto la realización de su persona. Y las otras cosas son creadas para el ser humano, para que le ayuden en la persecución del fin para que es creado. De donde se sigue que el ser humano tanto las ha de usar cuanto le ayudan para el fin, y tanto las ha de dejar cuanto se lo impida. Por ello es necesario hacernos indiferentes, una palabra ignaciana aquí, ante todo, de tal manera que no queramos de nuestra parte más salud que enfermedad, más riqueza que pobreza, más honor que deshonor, sino que solamente deseemos y elijamos lo que más, una palabra ignaciana muy especial, lo que más nos conduce hacia el fin para el cual fuimos creados. Eso es lo que propone Ignacio para el ejercitante, para considerar antes de entrar en los ejercicios. Y de ese texto, pues estamos hablando ahora. Ya desde un comienzo he dicho que tiene relación con un texto que aparece al final, que son complementarios los textos, que es la contemplación para alcanzar el amor. Pero vamos ahora para este texto. El principio y fundamento, lo que tenemos enfrente de nosotros ahora, es la expresión básica de una cosmovisión que Ignacio desarrolló sobre todo durante su experiencia en Manresa, cuando vivió en la cueva. Ahí estaba yo, viviendo en la cueva, hace unos meses. En un número de su autobiografía, número 30, Ignacio reconoce que en un momento particular, mientras que él estaba caminando y mirando al río Cardoner, por eso es muy apropiada la canción sobre el río, ¿no? Él recibió una gracia de entendimiento, dice él, que le ayudó a comprender cosas que jamás había considerado. Vamos a leer el número 30 de la autobiografía. Una vez iba por su devoción a una iglesia que estaba poco más de 1 milla de Manresa, que creo yo que se llama San Pablo. Y el camino va junto al río. Y yendo así en sus devociones, se sentó un poco con la cara hacia el río, el cual iba hondo. Muy bien con la canción. Y estando allí sentado, se le empezaron a abrir los ojos del entendimiento. Y no que viese alguna visión, sino entendiendo y conociendo muchas cosas, tanto de cosas espirituales como de cosas de la fe y de las letras. Y esto con una ilustración tan grande que le parecían todas las cosas nuevas. Y no se puede declarar los particulares que entendió entonces, aunque fueran muchos, sino que recibió una grande claridad en el entendimiento, de manera que en todo el discurso de su vida, hasta pasados 62 años, juntando todas cuantas ayudas haya tenido de Dios y todas cuantas cosas ha sabido, aunque las ayunte todas en uno, no le parece haber alcanzado tanto como de aquella vez sola. Y esto fue en tanta manera de quedar con el entendimiento ilustrado que le parecía como si fuese otro hombre, que tuviese otro intelecto que tenía antes. De la autobiografía de San Ignacio. ¿Qué fue esa gracia de entendimiento que recibió Ignacio? Fíjate, no fue una visión, ni fue tampoco una gracia espiritual. Dice él que vino a su entendimiento, conoció las cosas en una forma
muy diferente de que había conocido las cosas anteriormente. Básicamente creo que esa gracia fue el entendimiento que Ignacio recibió sobre su finalidad en el mundo como criatura y sobre cómo Dios se relacionaba con el mundo a través de la creación. Ignacio salió de su experiencia en Manresa con un amor profundo para el mundo, porque se dio cuenta que si uno está involucrado en el mundo, puede encontrarse con Dios más fácilmente, ya que el mundo es la creación de Dios, es su reflejo. De aquí tenemos la primera lección para nuestra felicidad en cuanto toca a nosotros. Si queremos encontrar a Dios, se puede hacerlo aquí y ahora, en medio del mundo en que vivimos. No tenemos que esperar para un después. Dios se da a conocer en el ahora. Solamente nos toca abrir los ojos y ver lo que Dios está deseando enseñarnos. Aquí puedo compartir mi propia experiencia en Manresa, hace unos meses. Estuve allí para participar en un curso de 2 meses. Y durante este tiempo de renovación teológica y espiritual, experimenté con una forma de oración que me ayudó bastante. En vez de yo tratar de organizar mi oración cada día, en el sentido de seleccionar un texto para considerar, descubrí que en este momento de mi vida era más fácil encontrarme con Dios usando el texto de mi vida diaria. En otras palabras, según lo que Ignacio recomienda en los mismos ejercicios, yo utilicé la forma del examen de cada día para mi oración más extendida. Al considerar lo que me estaba pasando cada día durante las clases, o en las excursiones que hicimos, o en el grupo de comunidad que teníamos, descubrí al Señor sorprendiéndome cada día con su presencia. Así aprendí poco a poco a ceder control de mi día al Señor y dejar que Dios me guiaba en el día. Yo hacía lo mismo que hacía antes, pero ahora con otros ojos, dejando que Dios me guiaba durante el día. No sé si todo esto tiene sentido para ustedes, pero para mí fue significante poder encontrarme con Dios en mi diario vivir, y siempre fue con una sorpresa. Es curioso que eso me pasó en Manresa. A mi parecer, después de reflexionar sobre eso, tuve o experimenté, creo yo, la misma gracia o sensación que Ignacio había recibido. Pude ver o entender las cosas en una forma diferente, con otros ojos del entendimiento. Un segundo paso para Ignacio en Manresa fue el entender claramente su relación con Dios. Ignacio se dio cuenta allí en la cueva que la finalidad de su vida era, en sus palabras, como está escrito aquí, alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor. Ignacio captó que existía una estrecha relación entre él y Dios, y su finalidad en la vida era hacer que esa relación se actualizara cada día. Ya que su relación con Dios no era estática ni meramente mental, sino algo existencial, esa relación exigía sudor,
trabajo y actualización cada día por parte de Ignacio. Aquí tenemos la segunda lección para nuestra felicidad. Si la finalidad de mi vida es vivir en relación continua, íntima con Dios, ¿cómo la actualiza cada día? Si deseo felicidad, la puedo encontrar en mi diario vivir. En otras palabras, en la medida en que yo me entrego o progreso en esa relación con Dios, más felicidad experimentaría, porque voy cumpliendo la finalidad, el objetivo de mi vida. Voy realizándome más como persona. Un tercer momento para Ignacio en Manresa fue el darse cuenta, tomar conciencia, que el resto de la creación estaba allí para ayudarle en todo para conseguir su fin. De manera que entendió o vio que todas las cosas en el mundo eran buenas y que él pudo disfrutarse de ellas, porque toda la creación nos lleva hacia Dios. Lo único que él tenía que determinar o discernir era cuáles de todas estas cosas le ayudaban más o le conducían mejor para llegar al Señor. Aquí encontramos una tercera lección para nosotros sobre la felicidad. Todas las cosas en el mundo nos llevarán a Dios, porque son hechos por Dios. Todas las cosas son buenas, porque son creadas y son reflejos de Dios. Mi trabajo como criatura es discernir, según mi historia, según la complejidad de mi vida familiar, de mis relaciones con los demás, con mis sustos, manías y complejos, discernir cuáles de todas esas cosas me ayudarían más a progresar, a actualizar mejor mi relación con Dios. Conociéndome a mí mismo con mi personalidad, mi temperamento, mis gustos y disgustos, mi historia privada y pública, ¿cuáles de las cosas de la creación más me ayudarían a sentirme realizada como persona, viviendo en una íntima y estrecha relación con Dios? La felicidad se puede encontrar en las cosas, en la creación. Un cuarto y quinto momento para Ignacio en Manresa fue el entender que la palabra clave en todo este discernimiento es la palabra más, el famoso magis de San Ignacio. El más se descubre en el amor. En la medida en que voy creciendo en mi relación amorosa con Dios, más fácil es para mí discernir lo que realmente me llevaría a Dios. ¿Por qué? Porque lo más que quiero o amo a alguien, lo más escojo lo que a esa persona le gusta o quiere. Aquí entramos en la contemplación para alcanzar amor, donde Ignacio nos enseña cómo esa dinámica de amor o del magis está expresado hacia nosotros por parte del Creador. De manera que el principio y fundamento representa la parte nuestra, como nosotros nos relacionamos con Dios,
y la contemplación para alcanzar el amor explicita cómo nuestro Creador se relaciona con nosotros. Y todo esto se encuentra a través del amor, que es la última lección para nuestra felicidad. La felicidad la encontraremos en el amor y en las opciones que escojo para más acercarme al amado. Déjenme ahora repetir las lecciones que encontramos en el principio y fundamento y que nos garantizarán nuestra felicidad, según el título de esta presentación. 1. Si queremos encontrar a Dios, se puede hacerlo en el aquí y ahora. 2. Si deseamos la felicidad, la podemos encontrar en la actualización diaria de una relación íntima con Dios. 3. Toda la creación es buena y todas las cosas nos llevarán a Dios. 4. Nuestro trabajo es discernir lo que más nos conducirán a Dios según nuestras personas. 5. El magis, se descubre en el amor. Como mencioné al comienzo de la presentación, esos 5 puntos los vamos a encontrar a través de las 4 semanas de los ejercicios de San Ignacio. Se encontrarán también en un conjunto en la contemplación para alcanzar el amor. Pero para la persona que inicia la experiencia de los ejercicios, Ignacio recomienda que considere este conjunto de ideas o puntos que se encuentran en el principio y fundamento. Es un ejercicio de entendimiento para el ejercitante. Mi sugerencia es que no solamente al considerar estos puntos nos ayudarían a entender mejor el contenido de los ejercicios, sino el apropiar estos puntos como fundamentales para nuestras vidas personales nos ayudarían a sentirnos más realizados como personas y mucho más felices en la vida. Gracias por su atención. Chiste número 2. Por si acaso. Este me contó un diácono mexicano. Pasa que en un pueblito en México había un estudiante, un niño de 10 años que ganaba todos los premios de su grado. Los maestros estaban encantados con este jovencito por su genialidad y su bondad. El muchacho se llamaba Talco Jiménez. Era hijo único. Su padre era un campesino del pueblo y su madre había muerto después del parto. Por eso todas las maestras y los vecinos se preocupaban por el niño. Un día una de las maestras estaba hablando con el padre de Talco. Decía la maestra que el muchacho era un niño excelente en las clases y siempre atento para ayudar a otros en la escuela. Al padre le gustó mucho recibir estas noticias de su hijo, porque él atribuía todas estas cosas buenas del niño a su madre. La maestra en su conversación no pudo resistir la última pregunta que hizo al padre. ¿Y cómo es que recibió ese nombre?
no es un nombre muy común en estas partes. El padre respondió que el nombre fue el último deseo de la madre. Las últimas palabras de ella a su esposo, mientras que la llevaban a emergencia, eran: Pepito, y no te olvides de ponerle talco al niño.